Cuando escuché que BYD había cerrado 2025 con 2,26 millones de vehículos eléctricos vendidos en todo el mundo, frente a los 1,64 millones de Tesla, tuve que leer la cifra 2 veces. Más de 600,000 coches de diferencia, y todo eso sin una sola venta oficial en Estados Unidos. Como alguien que lleva años obsesionado con la movilidad eléctrica, ese dato me sacudió. La marca que superó a Tesla no lo hizo en su terreno, lo hizo desde fuera, empujando en mercados donde Tesla ni siquiera compite directamente. Y aquí viene lo que de verdad me deja pensando. Apenas 2 años antes, en octubre de 2023, la Comisión Europea abrió una investigación antisubsidios contra BYD por sospechas de ayudas estatales chinas. En 2024, esa investigación se tradujo en un arancel compensatorio del 17% sobre BYD, sumado al 10% base que ya paga cualquier coche importado a la Unión Europea. Es decir, Bruselas vio venir la ola y decidió ponerle un muro antes de que rompiera con fuerza. El muro no la detuvo. Las matriculaciones de BYD en Europa crecieron un 268,6% en 2025, mientras Tesla se hundía un 37,9% en la Unión Europea en el mismo periodo. Y el efecto dominó llegó también a casa. Volkswagen, BMW y Mercedes registraron caídas de entre el 30% y el 41% en sus ventas en China en un solo trimestre. Y Volkswagen terminó anunciando el recorte de hasta 100,000 empleos y el cierre de 4 fábricas en Alemania. La pregunta que me persigue es esta: ¿cómo una empresa que medio continente intentó frenar con aranceles y con votos divididos terminó, en cambio, adelantando a todos? En los próximos 30 minutos vamos a desmontar qué hay realmente detrás del precio de BYD, si es subsidio estatal o ingeniería propia, y por qué esa respuesta ya está cambiando lo que vas a encontrar en el concesionario de tu ciudad. Para entender ese salto hay que retroceder mucho más atrás de lo que parece. BYD nace el 10 de febrero de 1995, fundada por Wang Chuanfu, y en sus inicios no fabrica coches, fabrica baterías de níquel-cadmio para teléfonos móviles. Nada en ese arranque anuncia un fabricante de automóviles. La entrada al negocio automotriz llega en 2003, cuando BYD compra un fabricante chino existente y empieza a aplicar su conocimiento en baterías al mundo del motor. Es una jugada arriesgada para una empresa que hasta entonces solo sabía de celdas y electrónica de consumo. Lo interesante es que alguien muy poco dado a las apuestas especulativas se fijó en esa jugada. En septiembre de 2008, Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, invirtió $230 millones en BYD a través de Mid American Energy, adquiriendo cerca del 10% de la compañía. En ese momento, BYD era, para el resto del mundo, un fabricante de baterías con ambiciones en autos, nada más. Pero Buffett no invierte en historias bonitas, invierte en fundamentos, y ese detalle me parece clave para todo lo que viene después. Guardemos ese nombre, porque Buffett va a volver a aparecer al final de este relato, y no de la forma que uno esperaría. BYD tardó 14 años más en llegar a Europa. El 28 de septiembre de 2022 presentó sus primeros modelos para el mercado europeo, el Atto 3, el Han y el Tang, con entregas iniciales en Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania, y más tarde en Francia y Reino Unido. En marzo de 2023 comenzaron las ventas del Atto 3 en Reino Unido, a partir de 36,490 libras. En su momento, esa cifra no impresionó a nadie. No era un precio de derribo, no rompía ningún esquema. Parecía simplemente un fabricante chino más probando suerte en suelo europeo. Y sin embargo, apenas un año después de ese desembarco discreto, Bruselas ya estaba lo bastante inquieta como para abrir una investigación oficial. Si BYD era solo otra marca china con ambiciones infladas, ¿por qué Warren Buffett había apostado por ella años antes de que nadie más la tomara en serio? ¿Y por qué, apenas 12 meses después de su llegada a los concesionarios europeos, la Comisión Europea decidió que merecía todo un expediente de investigación? Eso es exactamente lo que vamos a abrir en el siguiente bloque. ¿Qué encontró Bruselas y qué decidió hacer con ello? Octubre de 2023. Bruselas abre una investigación antisubvenciones contra las importaciones de coches eléctricos chinos y elige 3 nombres para examinar de cerca: BYD, Geely y SAIC. No es una casualidad ni un gesto simbólico.
Son los 3 fabricantes que más están creciendo en volumen dentro de Europa. Y la Comisión quiere entender una pregunta muy concreta. ¿Por qué estos coches llegan tan baratos? La respuesta que empieza a tomar forma en ese momento va a cambiar por completo el terreno de juego para BYD, justo cuando la marca acababa de aterrizar en Europa. Lo que encuentra la Comisión, según sus propias conclusiones, es una cadena de producción china sostenida por varios tipos de apoyo estatal. Subvenciones directas en forma de ayudas, créditos preferenciales concedidos por bancos públicos, ventajas fiscales y acceso a materias primas y componentes a precios por debajo del mercado. No es una sola palanca, son varias trabajando juntas. Y para Bruselas, eso significa una cosa: el precio bajo de estos coches no viene solo de la eficiencia, viene también del Estado chino empujando desde atrás. La respuesta llega en 2 tiempos. El 5 de julio de 2024 entran en vigor los aranceles provisionales, una especie de aviso mientras se cierra el expediente. Después, el 30 de octubre de 2024, se publican los aranceles definitivos, con una vigencia de 5 años. Y aquí, las cifras se vuelven personales para cada marca. BYD recibe un 17%, Geely ronda el 19%, y SAIC se lleva el golpe más duro, entre el 35% y el 37%. Todo esto se suma al arancel base que la UE ya aplica a cualquier coche importado, un 10% adicional. Para BYD, en la práctica, eso significa vender en Europa pagando cerca de un 27% extra, solo para cruzar la frontera. Pero el número que a mí más me llama la atención no es el arancel, es la votación. El 4 de octubre de 2024, los países de la UE se pronuncian. 10 a favor, 5 en contra, 12 se abstienen. Eso no es un bloque unido enfrentando una amenaza común, es una Europa dividida sobre si esta guerra merece la pena librarla. Y entre los 5 votos en contra está, quizás, el país que más debería haber empujado a favor, Alemania. Ahí está la paradoja que más me interesa de este acto. El canciller Olaf Scholz utiliza su peso político para forzar a sus socios de coalición a votar en contra de los aranceles. ¿Por qué un gobierno europeo defendería a un fabricante chino frente a su propia industria? Porque los grandes constructores alemanes hacen, de media, una tercera parte de sus ventas mundiales en China. Un arancel contra BYD podía convertirse, con toda facilidad, en represalias chinas contra Volkswagen, Mercedes o BMW en su mercado más importante. Y esas represalias no tardan en llegar. Pekín abre investigaciones antidumping contra el cerdo, el brandy y los lácteos europeos, apuntando con especial precisión al coñac francés. No es una respuesta simbólica, son sectores enteros de la agricultura europea puestos sobre la mesa como moneda de cambio. Bruselas construye un muro pensado para frenar a 3 fabricantes chinos, y a cambio pone en riesgo las exportaciones de sus propios granjeros y productores. El coste de este barrio se reparte entre mucha más gente de la que Bruselas anticipó. Todo esto parece, sobre el papel, una jugada bien calculada. Aranceles individualizados, 5 años de vigencia, presión comercial de vuelta pieza por pieza. Un muro construido con precisión quirúrgica, pensado específicamente para frenar a BYD antes de que creciera demasiado en suelo europeo. Y sin embargo, el año que sigue a esta votación no va a ser el año en que BYD se quede estancada frente a esa barrera. Va a ser, según los datos que vienen a continuación, el año más explosivo de su historia en Europa. ¿Cómo puede un arancel diseñado exactamente contra ti convertirse en el telón de fondo de tu mejor año? Aquí está lo que a mí, como alguien que vive pegado a las cifras de matriculaciones de eléctricos, me deja sin aliento. Los aranceles entraron en vigor el 30 de octubre de 2024, con un 17% específico para BYD sumado al 10% base de la Unión Europea. Y aún así, 12 meses después, las matriculaciones de BYD en toda Europa no cayeron. Subieron un 268,6%, pasando de 50,912 unidades en 2024 a 187,657 en 2025. Si esto fuera una pared, la marca la atravesó como si no existiera. Dentro de la propia Unión, donde el arancel pesa con toda su fuerza legal, el crecimiento fue de un 227,8%, de 39,303 coches a 128,827 en un solo año.
Piénsenlo así, cada mes de 2025 se matricularon, de media, más de 10.000 BID adicionales solo en territorio comunitario. Justo el territorio que ese 17% debía volver menos atractivo. Para mí, como entusiasta, esto no es una anécdota de ventas, es una señal de que el precio siguió funcionando pese al recargo. Y el contraste se vuelve brutal cuando ponemos al lado a Tesla, la marca que hasta hace poco definía qué era un eléctrico deseable en Europa. En 2025 sus matriculaciones en la UE cayeron un 37,9%, de 242,436 a 150,504 unidades. Dos curvas que se cruzan en el mismo gráfico, en el mismo continente, bajo el mismo marco regulatorio. Una marca protegida por su origen occidental perdiendo terreno y una marca grabada con un arancel de castigo ganándolo. Si usted estaba pensando en un Model 3 hace 2 años, hoy comparte concesionario con una alternativa que crece 4 veces más rápido. El tercer trimestre de 2025 confirma que no fue un pico aislado de enero. Entre julio y septiembre, BYD creció un 284% interanual en Europa, alcanzando 48,336 matriculaciones, una cuota del 4,8% del mercado eléctrico y el séptimo puesto entre todas las marcas, chinas o no. Es decir, en solo 3 meses, bajo el arancel ya plenamente vigente desde hacía casi un año, la marca no se estabilizó, aceleró. Por mi parte, esto es lo que más me llama la atención. Normalmente un recargo del 17% frena el impulso. Aquí coincide con el trimestre de mayor aceleración. Y si miramos los 9 primeros meses del año completo, el patrón se sostiene con una consistencia que a mí, sinceramente, me sorprende. 4,4% de cuota en el mercado europeo de eléctricos, con un crecimiento interanual del 302,6%. Entre las 10 marcas de EV más vendidas en Europa, ninguna otra se acercó a ese ritmo. Ni las coreanas, ni las francesas, ni las alemanas que llevan décadas construyendo redes de concesionarios en el continente. BYD no solo entró al top 10, entró corriendo, mientras el resto caminaba. Ahora, seamos honestos con lo que los datos realmente dicen y lo que no dicen. Las fuentes que reportan estas cifras de matriculación no analizan una relación causa-efecto directa entre el arancel y este crecimiento. No hay un estudio que diga, el 17% costó tantos puntos de cuota que se recuperaron gracias a tal factor. Lo único verificable es el hecho desnudo. El crecimiento continuó a pesar del arancel. No que el arancel haya sido irrelevante, ni que haya fracasado en sentido estricto. Esa distinción importa, y por mi parte prefiero ser preciso antes que sensacionalista. Pero aquí está la pregunta que a mí, como conductor de eléctrico, no me deja dormir tranquilo. Un arancel del 17% no es simbólico. Sobre un coche de 20.000 euros son más de 3.000 euros de sobrecoste antes de que el cliente entre al concesionario. Eso debería encarecer el producto lo suficiente como para frenar cualquier curva de ventas. Y sin embargo la curva sube. Alguien, en algún punto de la cadena, está absorbiendo ese golpe o encontrando la manera de que ese golpe deje de aplicarse del todo. Porque hay una diferencia enorme entre pagar el arancel y seguir siendo competitivo y dejar de pagarlo. Y lo que empieza a intuirse detrás de estas cifras de 2025 es que BYD no se limitó a absorber el costo con márgenes más finos. Construyó en paralelo una salida estructural al propio arancel, una jugada que no se ve en ninguna tabla de matriculaciones, pero que explica por qué esta historia apenas empieza. Esa jugada tiene nombre de ciudad, y esa ciudad está en Hungría. El 22 de diciembre de 2023, BYD anunció algo que cambió las reglas del juego antes de que Bruselas terminara de escribir las suyas. Una fábrica en Szeged, Hungría, con una inversión de hasta 4.000 millones de euros. No es un gesto simbólico, es la respuesta más directa posible a un arancel del 17%. Si el problema es fabricar en China e importar, la solución es dejar de importar. A mí esto me parece el movimiento más frío y calculado de toda esta historia. La capacidad inicial planificada es de 150.000 vehículos al año, con margen para escalar hasta 300.000. En plena capacidad, la planta emplearía a unas 10.000 personas, aunque arrancará con una plantilla de 3.000 a 4.000. Piensen lo que significa ese número para una región húngara que necesitaba exactamente ese tipo de inversión industrial. No es solo una fábrica de coches, es una apuesta a largo plazo por convertir Europa Central en la base de operaciones de BYD en el continente.
Pero aquí viene la primera grieta en el plan perfecto. La producción de prueba de vehículos de pasajeros arrancó en el primer trimestre de 2026, con retraso frente al calendario original, que apuntaba a finales de 2025. La producción en masa está prevista para el segundo trimestre de este mismo año. Un retraso de meses puede sonar menor, pero en una industria donde cada trimestre se mide en cuota de mercado ganada o perdida frente a Tesla, no es un detalle cualquiera. Los primeros modelos elegidos para ensamblarse en Szeged son el Dolphin Surf, conocido en China como Seagull, y el Atto 2, ambos en versión eléctrica y también híbrida. No es casualidad que sean justamente los modelos de entrada, los más baratos del catálogo. Son los que más se benefician de esquivar el arancel y los que compiten cara a cara con lo que Volkswagen, Renault y Citroën ofrecen en el segmento urbano. Esa es la batalla real, la del coche que la clase media europea puede comprar. Y mientras la fábrica sube de ritmo, la red comercial se expande a una velocidad que a mí, sinceramente, me sorprende. BYD proyectaba llegar a 1000 puntos de venta en Europa para finales de 2025 y a 2000 para finales de 2026, repartidos en 29 mercados distintos. Al mismo tiempo, la compañía negocia con Stellantis y otros fabricantes el alquiler de plantas europeas infrautilizadas, incluyendo instalaciones en Italia. Es decir, BY de no solo construye su propia fábrica, también intenta ocupar la capacidad ociosa que dejan los fabricantes tradicionales en crisis. Ahora compare esto con lo que estaba pasando, casi en paralelo, en Turquía. BYD había planeado allí una planta de $1.000 millones y 150.000 unidades anuales, pensada para aprovechar la unión aduanera entre Turquía y la Unión Europea y entrar sin arancel por esa puerta lateral. A mediados de 2026, ese proyecto está prácticamente congelado. La construcción ni siquiera ha comenzado. Y en junio, Turquía suspendió los incentivos fiscales prometidos, advirtiendo incluso sobre exigir su devolución. Según reportes, BY desplazó su prioridad hacia Hungría. 2 rutas para el mismo objetivo, y una de ellas simplemente se apagó. Aquí conviene una pausa honesta, porque no todo en Szeged es una historia de éxito lineal. La Comisión Europea abrió una investigación separada para determinar si la propia fábrica húngara recibió apoyo estatal chino de forma irregular. Es decir, el mismo organismo que impuso el arancel para castigar subsidios, ahora examina si el remedio contra el arancel también viene financiado por el mismo tipo de ayuda que se intentaba neutralizar. Es una ironía que, por mí, vale la pena que usted tenga presente antes de asumir que la localización resuelve todo. Y ahí es donde algo no me cierra. Localizar la producción en Hungría resuelve el problema del arancel sobre el papel. El coche ya no cruza la frontera pagando 17% extra. Pero no explica cómo una empresa puede al mismo tiempo levantar una fábrica de 4.000 millones de euros, negociar plantas en Italia, duplicar su red de concesionarios a 2.000 puntos y seguir vendiendo el Dolphin Surf más barato que el Renault 5 eléctrico. Ese tipo de músculo financiero y operativo no nace de construir una fábrica. Nace de algo que ocurre mucho antes, en la propia arquitectura de la compañía. BY no compra la mayoría de sus componentes clave. Los fabrica ella misma. Hay un momento en este relato donde toca dejar de mirar Bruselas y mirar la fábrica. Porque mientras la Comisión Europea construía su caso sobre subsidios, créditos blandos, terrenos regalados, litio barato del Estado, se olvidó de mencionar algo mucho más incómodo. BYD fabrica cerca del 80% de sus componentes clave por sí misma. Baterías, semiconductores, hasta minas de litio propias en Brasil, todo bajo estructuras como FinDreams. Eso no es un subsidio que se pueda gravar con un arancel. Es una decisión industrial tomada hace años, y a mí, sinceramente, esto es lo que más me impresiona de toda la historia. Miren la batería Blade. Química LFP, sin níquel ni cobalto, los dos metales que han encarecido cada batería occidental durante una década, y una construcción Cell-to-Pack que elimina capas enteras de ensamblaje. No es una batería más barata porque el gobierno chino pagó la diferencia. Es más barata porque tiene menos piezas, menos pasos, menos proveedores externos a los que pagar margen. Cuando controlas la celda, el pack y el coche entero, cada eslabón que te ahorras se convierte en euros que no le cobras al comprador final. Y aquí no hablo solo por intuición. El Rhodium Group, un centro de análisis serio, ha señalado que la integración vertical es el factor más determinante en la ventaja de precio de los fabricantes chinos, por encima incluso de los subsidios estatales. Ojo, esto es la lectura de un think tank, no un veredicto oficial de Bruselas ni un consenso cerrado entre economistas.
Pero si esa lectura es correcta, entonces el arancel del 17% a BYD está atacando el síntoma equivocado. Golpea el precio final, no la razón por la que ese precio es posible. Y esto se nota en el escaparate, no solo en el informe. El Dolphin Surf llega a Alemania desde 19.990 a 22.990 euros, según el mercado y la promoción. En Reino Unido, desde 18.650 libras. En Francia, desde 19.990 euros. Compárenlo con el Renault 5 E-Tech, que arranca más arriba, o con el Volkswagen ID.2, todavía en camino y apuntando a unos 25.000 euros. Si usted está pensando en su próximo coche eléctrico, esta no es una curiosidad de mercado lejano. Es la diferencia entre pagar de más por un logo conocido o quedarse con varios miles de euros en el bolsillo por una tecnología que, según los datos, ya no es la hermana pequeña de nadie. Porque no lo es. En 2025, BYD superó a Tesla en ventas mundiales de eléctricos puros. 2,26 millones de unidades frente a 1,64 millones. Más de 600.000 coches de diferencia, y BYD lo logró sin vender oficialmente ni una unidad en el mercado minorista de Estados Unidos. Piénsenlo un segundo. Le ganó a Tesla el terreno global jugando, literalmente, con un mercado menos en el tablero. Y no fue un golpe de suerte de un año. Ya en el ejercicio 2024, la facturación de BYD superó a la de Tesla. 107.000 millones de dólares contra 97.700 millones. Eso significa que antes de que Bruselas terminara de imponer sus aranceles definitivos, BYD ya era, por ingresos, la empresa de coches eléctricos más grande del planeta. El arancel llegó tarde a una carrera que ya estaba decidida en la contabilidad. Ahora bien, sería deshonesto de mi parte venderles esto como una victoria sin cicatrices. Dentro de China, BYD ha estado librando su propia guerra de precios, recortando hasta un 30-35% en algunos modelos y presionando a proveedores para bajar costos otro 10%. Según la Asociación China de Concesionarios, esa guerra se comió cerca de 471.000 millones de yuanes de ingresos del sector entre 2023 y 2025. Y el propio BYD lo ha sentido en carne propia. Su margen bruto cayó de aproximadamente 22% en 2024 a cerca de 20% a inicios de 2025, con algunos modelos desplomándose hasta el 14-16%. Crecer así no sale gratis, ni siquiera para el líder. Y entonces llega la pregunta que de verdad me quita el sueño. Si el propio BYD, con toda su ventaja de integración vertical, está pagando ese precio por crecer en su propio terreno, con sus propias reglas y sin ningún arancel europeo de por medio, ¿qué le está pasando a quien intenta competir con él exactamente ahí, en China? Porque hay unos gigantes que llevan décadas construyendo su fortuna precisamente en ese mercado. Y las cifras que empiezan a salir de allí son mucho peores de lo que la mayoría imagina. Mientras en Europa se discute si las tarifas frenan o no a BYD, en China está pasando algo que quizá le importe más a Volkswagen que cualquier arancel de Bruselas. En el segundo trimestre de 2026, las ventas de Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW y Porsche cayeron entre un 30% y un 41% interanual en el mercado chino. En el primer semestre completo, el retroceso superó el 20% en cada una de las 4 marcas. El gigante que durante décadas vivió de China ahora se encoge dentro de China. Y no es solo volumen, es rentabilidad. Las joint ventures de Volkswagen en el país vieron su beneficio operativo casi partirse por la mitad, hasta 958 euros millones en 2025, con un pronóstico de apenas entre 200 euros y 600 euros millones para 2026. BMW rebajó su previsión de margen del segmento de automóviles de un rango de 4 a 6% a solo 1 a 3%, citando explícitamente la desaceleración china. Para una marca premium, ese recorte no es un matiz contable, es una señal de alarma. La respuesta de Volkswagen llegó a casa. Anunció planes para recortar hasta 100,000 puestos de trabajo en todo el mundo y cerrar 4 plantas en Alemania, los mayores despidos en la historia de la compañía. Aquí tengo que ser honesto con usted. Los datos que tengo no me permiten decir que esto sea culpa exclusiva de BYD. Es parte de una caída más amplia del segmento premium y de un mercado chino que se está enfriando en general. Pero BYD forma parte de ese paisaje, no es un espectador. Y en Europa, el otro hilo, el de las tarifas frente al precio mínimo, sigue sin cerrarse. Las negociaciones entre la UE y China para fijar un precio mínimo como alternativa a los aranceles colapsaron en abril de 2025.
se retomaron en diciembre de ese mismo año, y en enero de 2026, la Comisión Europea publicó ya un documento de orientación para que los fabricantes chinos presenten sus propuestas. Nada está firmado. Las reglas del juego todavía pueden cambiar antes de que usted vaya a comprar su próximo coche. Mientras los burócratas negocian, el terreno bajo sus pies ya se movió. Los precios del Dolphin Surf siguen por debajo del Renault 5 E-Tech y de lo que se espera del Volkswagen ID.2. La red de concesionarios de BYD avanza hacia las 2.000 tiendas en 29 mercados europeos para 2026. Y la planta de Szeged, en Hungría, entra en producción de prueba justo ahora, camino a los 300,000 coches al año. Esto ya no es una promesa a futuro, es infraestructura montándose delante de usted en este mismo momento. Yo, como alguien que vive el eléctrico desde dentro, siento que estamos en el punto exacto donde una tendencia deja de ser noticia curiosa y se convierte en opción de compra real. Y aquí vuelvo a Warren Buffett, porque su historia con BD termina de forma que dice más que cualquier discurso. Berkshire entró en 2008 con $230 millones por casi el 10% de una fábrica de baterías con ambiciones. Fue saliendo poco a poco desde 2022 y para 2025 se retiró del todo del capital. No porque la apuesta fallara, al contrario, porque BD dejó de ser una historia prometedora y se convirtió en el líder mundial que superó a Tesla en ventas y en ingresos. Buffett no huyó de una derrota, cerró una victoria y siguió adelante. La pregunta de si subirse a la tendencia o quedarse fuera ya no es suya. Ahora es de usted, frente al concesionario. Por eso, con todo lo que hemos visto, la ingeniería real detrás del precio, el crecimiento que sobrevive a los aranceles, la fábrica húngara que ya produce, mi conclusión es simple. Esta es una tendencia que vale la pena seguir de cerca, y un coche eléctrico chino es algo a lo que hoy vale la pena acercarse con la mente abierta, no con el prejuicio de hace 3 años. Usted gana opciones más baratas con tecnología real detrás, y la industria entera se mueve hacia un mercado donde el precio, y no el escudo en el capó, decide quién se sienta al volante. Cuénteme en los comentarios, si mañana en el concesionario tuviera un Volkswagen ID.2 a 25,000 euros y un BYD Dolphin Surf montado en Hungría a 20,000, ¿con la misma autonomía usted se pasaría?